Sección 3. El propósito de la creación. 1. El propósito de la creación del universo. Cada vez que Dios hizo una nueva especie de la creación, Él vio que estaba bien. Génesis 1:4 al 31. Esto indica que Dios deseaba que todas las cosas de su creación fueran buenos objetos. Esto es porque Dios deseaba sentir felicidad al contemplar su creación. ¿Cómo debería ser la creación para que Dios sienta la máxima felicidad? Después de haber creado el universo, Dios finalmente creó al ser humano a su imagen, según el modelo de su propio carácter, con la capacidad para sentir alegría, enojo, tristeza y placer, y Dios quiso deleitarse al verse reflejado en él. El ser humano fue creado para que disfrutara y apreciara su posición como el objeto de Dios. Por esto, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio 3 grandes bendiciones: creced y multiplicaos y llenad la tierra, y sometedla y tened dominio. Génesis 1:28. Si el ser humano hubiera cumplido las palabras de esta bendición, llegando a ser feliz en el reino celestial de Dios, Dios también habría sentido mucha felicidad. ¿Cómo se hubieran cumplido las 3 grandes bendiciones de Dios? Se habrían cumplido solo cuando se hubiera realizado el fundamento de 4 posiciones centralizado en Dios, el fundamento básico de la creación. El propósito de Dios al crear el universo era sentir felicidad cuando él viera el propósito del bien realizado en el reino celestial, que podría haber sido establecido por toda la creación incluyendo al hombre, después de completar el fundamento de 4 posiciones centralizado en Dios y de cumplir sus 3 grandes bendiciones. Por esta razón, el propósito de la existencia del universo centralizado en el ser humano es devolver alegría a Dios, el Creador. Todos los seres tienen un propósito dual. Como ya fue explicado, cada existencia tiene carácter y forma. Por eso, su propósito es doble: un propósito pertenece al carácter interno y el otro a la forma externa. La relación entre los dos es exactamente la misma que la que existe entre el carácter y la forma dentro de cualquier ser individual. El propósito del carácter interno es para el conjunto, mientras que el propósito de la forma externa es para el individuo. En otras palabras, el primero y el último se relacionan entre sí como causa y efecto, interior y exterior y sujeto y objeto. Por lo tanto, no puede haber ningún propósito para el individuo aparte del propósito del conjunto, ni ningún propósito del conjunto que no garantice el propósito del individuo. Todas las criaturas del universo forman un enorme organismo entrelazado entre sí por estos propósitos duales. 2. Los objetos de bondad para la alegría de Dios. Con el fin de comprender más precisamente las preguntas referentes al propósito de la creación de Dios, examinemos primero cómo se produce la alegría. La alegría no puede ser creada por un individuo solo. La alegría viene cuando tenemos un objeto, visible o invisible, que sea una proyección y reflejo de nuestro propio carácter y forma, haciéndonos sentir así nuestro propio carácter y forma a través del estímulo que recibimos del objeto. Por ejemplo, el ser humano siente alegría como creador solo cuando tiene un objeto, es decir, cuando ve el fruto de su trabajo, ya sea una pintura o escultura, en el cual esté plasmado sustancialmente su plan. De esta forma, puede sentir objetivamente su propio carácter y forma a través del estímulo que recibe del fruto de su trabajo. Cuando solo la idea permanece en la posición objetiva, el estímulo que se recibe de ella no es sustancial, por lo tanto, la alegría que se origina de la idea no puede ser tampoco sustancial. La alegría de Dios se produce de la misma manera que la alegría del ser humano. Por consiguiente, Dios siente alegría cuando percibe objetivamente su carácter y forma original a través del estímulo que recibe de su objeto sustancial. Hemos explicado que cuando se realice el reino de los cielos, mediante el cumplimiento de las 3 grandes bendiciones basándose en el fundamento de 4 posiciones, entonces se forma el objeto perfecto mediante el cual Dios puede sentir alegría. Estudiemos cómo se forma este objeto perfecto para la alegría de Dios. La primera bendición de Dios para el ser humano era la perfección de su individualidad. Para que el ser humano perfeccione su individualidad, su mente y su cuerpo, que son la expresión dividida de las características duales de Dios, deben llegar a unirse mediante la acción de dar y recibir entre sí. Se forma así un fundamento individual de 4 posiciones centralizado en Dios. El ser humano cuya mente y cuerpo ha formado un fundamento de 4 posiciones original centrado en Dios, se convierte en el templo de Dios, 1 Corintios 3:16, y forma un solo cuerpo con él, Juan 14:20. Esto significa que el ser humano adquiere divinidad. Sintiendo exactamente lo que Dios siente y conociendo la voluntad de Dios, viviría según el deseo de Dios. Un ser humano que hubiera perfeccionado así su individualidad tendría un perfecto dar y recibir entre su mente y su cuerpo. Ambos en unidad, su mente y su cuerpo, formarían un objeto sustancial para Dios. En este caso, Dios sería feliz porque podría sentir su propio carácter y forma objetivamente a través del estímulo proveniente de este objeto sustancial.
La mente del ser humano como sujeto siente lo mismo en relación con su cuerpo. Por lo tanto, cuando el ser humano ha realizado la primera bendición de Dios, llega a ser un buen objeto para la alegría de Dios. Un ser humano con una individualidad perfecta siente todo lo que Dios siente, como si los sentimientos de Dios fueran los suyos propios. Por ello, no podría hacer nada que causara aflicción a Dios. Esto significa que tal ser humano nunca podría caer. Preparados para realizar la segunda bendición de Dios, y después de haber perfeccionado sus respectivas individualidades reflejando así completamente las características duales de Dios, Adán y Eva, los objetos substanciales divididos de Dios, deberían haberse convertido en marido y esposa, formando una unidad, multiplicar hijos y establecer el fundamento de 4 posiciones a nivel familiar centralizado en Dios. Cualquier familia o sociedad que estableciera este fundamento de 4 posiciones centralizado en Dios, se asemejaría a un ser humano de individualidad perfecta. Así pues, la familia o la sociedad sería el objeto substancial del ser humano centralizado en Dios, y el ser humano y su objeto juntos serían el objeto substancial de Dios. Dios y el hombre serían felices, pues sentirían sus propias características duales reflejadas en semejante familia o sociedad. Cuando el ser humano realiza la segunda bendición, esta también llega a ser un buen objeto para la alegría de Dios. Estudiemos ahora por qué el ser humano será un buen objeto para la alegría de Dios cuando realice la tercera bendición de Dios. Primeramente, debemos explicar la relación entre el hombre y el universo desde el punto de vista del carácter y forma. Antes de crear al ser humano, Dios hizo todas las cosas manifestando en imagen el Sansan y el Hyunsan del ser humano que crearía posteriormente. Por ello, el ser humano es la encapsulación substancial de todas las cosas. Esta es la razón por la cual lo llamamos el microcosmos. Dios comenzó su creación con animales de un orden inferior, luego creó animales con funciones más complicadas, y finalmente creó al ser humano, quien tiene la función más elevada. Por esta razón, el hombre contiene la estructura, elementos y cualidades esenciales de los animales. Por ejemplo, las cuerdas vocales del ser humano están tan perfeccionadas que pueden imitar los sonidos de todos los animales. La línea y figura humana es la más delicada y elegante, por ello se usa a menudo como un tema difícil de dibujo para los artistas estudiantes. Cuando observamos al ser humano y a las plantas, vemos que existe una diferencia en sus estructuras y funciones, pero son semejantes en que ambos consisten de células. El ser humano contiene todas las estructuras, elementos y cualidades esenciales de las plantas. Para ser más exactos, la hoja de una planta, vista según su forma y función, corresponde al pulmón humano. De igual manera que la hoja absorbe dióxido de carbono del aire, el pulmón humano absorbe oxígeno. El tronco, tallo o ramas de una planta se corresponde al corazón humano en suministrar alimento a todo el cuerpo. La raíz de una planta se corresponde al estómago e intestinos de un ser humano, que absorbe alimentos. También, el diseño y función de los vasos liverianos y leñosos de una planta se corresponde al de las arterias y venas en el ser humano. El ser humano se compone también de tierra, agua y aire, así pues, contiene elementos minerales. Además, la estructura de la tierra es similar a la del cuerpo humano. La corteza terrestre está cubierta de plantas, existen ríos subterráneos en el subsuelo, y debajo de todo esto se encuentra lava fundida rodeada de rocas. Esto se corresponde paralelamente a la estructura del cuerpo humano. La piel está cubierta de pelos, existen los vasos sanguíneos en la musculatura, y más profundo se encuentra la médula dentro de los huesos. La tercera bendición de Dios para el ser humano significa la perfección del dominio del ser humano sobre la creación. Con el fin de realizar esta bendición, el ser humano debe establecer el fundamento de 4 posiciones con el universo como sujeto, centralizado en Dios. Entonces, siendo el ser humano el objeto visible hecho a imagen de Dios, y la creación el objeto simbólico como su imagen indirecta, el amor del ser humano y la belleza de la creación realizan la acción de dar y recibir para formar un solo cuerpo en unidad centralizado en Dios. El universo es el objeto en el cual el carácter y la forma del ser humano están manifestados en substancia. Por lo tanto, el ser humano cuyo centro está fijado en Dios, siente una alegría inmensa cuando percibe objetivamente su propio carácter y forma a través de todas las cosas como sus objetos substanciales. De igual manera, Dios disfrutaría de la máxima felicidad sintiendo su carácter y forma esencial a través del mundo de su creación, compuesto del ser humano y todas las cosas en armoniosa unidad. Cuando el ser humano realiza así la tercera bendición de Dios, esta llega a ser también un objeto de bondad para la alegría de Dios. Si el propósito de la creación se hubiera llevado a cabo de esta forma, se habría establecido en la tierra un mundo ideal en el que no habría ni rastro de pecado. Podemos designar a este mundo el reino de los cielos en la tierra. El ser humano fue originalmente creado para vivir en el reino de los cielos en la tierra.
En el momento de su muerte física, transmigraría al mundo espiritual donde podría disfrutar de una vida eterna en el reino de los cielos espiritual. Según todo lo que hemos explicado, podemos comprender que el reino de los cielos es el mundo semejante a un ser humano de individualidad perfeccionada según el modelo del carácter y la forma esencial de Dios. Así como en el ser humano las órdenes de la mente se transmiten a todo el cuerpo mediante el sistema nervioso central, logrando que el cuerpo se mueva con un solo propósito, así también en el reino de los cielos. Las órdenes de Dios son transmitidas a todos sus hijos a través de los padres verdaderos, haciendo posible que todos obren según un solo propósito. Continúa la sección 4. Sección 4. El valor original de la creación. 1. La determinación del valor original de la creación y el modelo del valor. ¿Cómo podemos determinar el valor original de las cosas? El valor de un objeto, según el juicio común, se determina por la relación recíproca entre el propósito del objeto y el deseo del ser humano por él. El valor original de un cuerpo individual no está latente en él mismo como algo absoluto. Queda determinado por la relación recíproca entre el propósito del cuerpo individual, como un tipo particular de objeto centrado en el ideal de Dios de la creación, y el deseo del ser humano, como sujeto, de buscar el valor original del objeto. Por esta razón, para que un objeto manifieste el valor original de su creación, debe unirse con el ser humano mediante la acción de dar y recibir, formando así el fundamento original de 4 posiciones, y llegando a ser el tercer objeto de Dios. Entonces, ¿cuál es el estándar del valor original de la creación? El valor original queda determinado cuando un objeto y un ser humano, como sujeto, establecen el fundamento de 4 posiciones centralizado en Dios. El estándar del valor es Dios, el ser absoluto, porque Él es el centro del fundamento de 4 posiciones. Por consiguiente, el valor original de un objeto, que se determina en relación al modelo de Dios como la realidad absoluta, debe ser absoluto. Por ejemplo, ¿cómo se determina la belleza de una flor? Su belleza original se manifiesta cuando el propósito de Dios al crear la flor, y el deseo espontáneo del ser humano en busca de la belleza de la flor coinciden el uno con el otro, entonces el deseo centralizado en Dios del ser humano de encontrar su belleza se cumple al recibir el estímulo emocional proveniente de la flor. Esto le lleva a alegría perfecta. De esta forma, la belleza de la flor llegará a ser absoluta cuando la alegría que el ser humano siente de la flor esté perfectamente centrada en el propósito de la creación. El deseo del ser humano de buscar la belleza de la creación es el deseo de sentir objetivamente su propio carácter y forma. Cuando el propósito divino de la creación de la flor, y el deseo del ser humano de buscar su valor están en consonancia, el sujeto y el objeto forman un estado de armoniosa unidad. Por lo tanto, para que cualquier cosa posea valor original, debe establecer el fundamento de 4 posiciones con el ser humano como el sujeto, y convertirse en el tercer objeto de Dios en un estado de armoniosa unidad centralizado en él. Entonces, el valor original de todas las cosas, determinado por su relación relativa a Dios, es también absoluto. Hasta ahora, el valor de un objeto nunca ha sido absoluto, sino solo relativo, porque la acción de dar y recibir entre el objeto y el ser humano caído no ha sido centralizada en Dios, sino en el propósito y deseo satánico. 2. Intelecto, emoción y voluntad original y verdad, belleza y bondad original. La mente humana tiene 3 funciones básicas constantemente en acción: intelecto, emoción y voluntad. El cuerpo del ser humano actúa en respuesta a las órdenes de su mente. Según esto, podemos decir que el cuerpo responde a su intelecto, emoción y voluntad. Por consiguiente, cada acto del ser humano debe ser una búsqueda de verdad, belleza y bondad. Dios, que es el sujeto de la mente humana, es también el sujeto del intelecto, emoción y voluntad humano. Cuando el ser humano responde con su mente al intelecto, emoción y voluntad original de Dios, su cuerpo actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Por tanto, la conducta del ser humano reflejaría los valores de verdad, belleza y bondad original. 3. Amor y belleza, bien y mal y justicia e injusticia. 1. Amor y belleza. Cuando los dos seres substanciales, que provienen de la división de las características duales de Dios, establecen un fundamento de 4 posiciones efectuando la acción de dar y recibir sobre una base recíproca, las fuerzas emocionales obran entre el sujeto y objeto para unirlos como el tercer objeto de Dios. El amor es la fuerza emocional que el sujeto da al objeto, la belleza es la fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto. El poder del amor es activo, y el estímulo de la belleza es pasivo.
En la relación entre Dios y el ser humano, Dios da amor al ser humano como el sujeto, mientras que el ser humano le devuelve belleza como su objeto. Entre el hombre y la mujer, el hombre es el sujeto que da amor, mientras que la mujer es el objeto que devuelve belleza. En el universo como conjunto, el ser humano es el sujeto que da amor al resto de la creación, que es el objeto que responde con belleza. Sin embargo, cuando el sujeto y el objeto se unen, entonces surge un amor que está latente en la belleza, y una belleza que está latente en el amor. Esto es debido a que, cuando el sujeto y objeto se unen en un movimiento circular, el sujeto puede colocarse en la posición del objeto y el objeto en la del sujeto. Entre personas, la belleza que un joven devuelve en respuesta al amor de una persona mayor se llama lealtad, la belleza que los hijos devuelven en respuesta al amor de sus padres se llama piedad filial, la belleza que una esposa devuelve en respuesta al amor de su marido se llama virtud. El propósito del amor y la belleza es que los dos cuerpos substanciales separados, como la división de las características duales de Dios, puedan llegar a ser una unidad mediante la acción de dar y recibir, estableciendo así el fundamento de 4 posiciones y, como el tercer objeto de Dios, cumplir su propósito de la creación. A continuación, estudiaremos la naturaleza del amor de Dios. El propósito de la creación divina del ser humano se cumplirá solo cuando Adán y Eva, después de alcanzar la perfección como los objetos substanciales de las características duales de Dios, se unan y den nacimiento a hijos. Experimentando así los 3 tipos de amor que se dan a sus respectivos objetos: el amor paternal, el primer tipo de amor dado al objeto, el amor conyugal, el segundo tipo de amor dado al objeto, el amor de los hijos, el tercer tipo de amor dado al objeto, con el fin de cumplir los 3 propósitos objetivos, y finalmente formar el fundamento de 4 posiciones. En relación con cada uno de los 3 amores objetivos del fundamento de 4 posiciones, el amor de Dios es sujeto. Por consiguiente, el amor de Dios se manifiesta en los 3 amores objetivos, y es la fuerza fundamental para el establecimiento del fundamento de 4 posiciones. El fundamento de 4 posiciones es un objeto perfecto de belleza en el cual podemos recibir y disfrutar completamente del amor de Dios perfectamente. Es también la base fundamental de la bondad en la cual se cumple el propósito de la creación de Dios. 2. Bien y mal. Cuando un sujeto y un objeto cumplen el propósito de la creación uniéndose por medio de la acción de dar y recibir, la acción y sus resultados se llama bien. Cuando el sujeto y el objeto van en contra del propósito divino de la creación estableciendo el fundamento de 4 posiciones centralizado en Satanás, esta acción o sus resultados se llama mal. Por ejemplo, cuando un individuo cumple la primera bendición de Dios para el ser humano, uniendo su mente y su cuerpo a través de la acción de dar y recibir de amor y belleza, y estableciendo así el fundamento de 4 posiciones a nivel individual, este individuo o las acciones que dan origen a tal individuo se llama bien. Si Adán y Eva se hubieran convertido en marido y esposa mediante la acción de dar y recibir de amor y belleza en las posiciones respectivas de sujeto y objeto centralizados en Dios, y hubieran establecido el fundamento de 4 posiciones a nivel familiar junto con sus hijos, habrían creado una familia en la cual se cumpliría el propósito de la creación, realizando así la segunda bendición de Dios para el ser humano. Esta familia o las acciones para crear tal familia se llama bien. Además, cuando un ser humano individualmente perfecto pone a la creación en la posición objetiva como su segundo ser y forma una unidad con ella, da lugar al tercer objeto de Dios. Entonces, establece el fundamento de 4 posiciones bajo su control, realizando así la tercera bendición de Dios para el ser humano. Este estado o las acciones para alcanzarlo, se llaman también bien. Por el contrario, cuando un ser humano cumple un propósito contrario a las 3 grandes bendiciones de Dios, estableciendo el fundamento de 4 posiciones centralizado en Satanás, este acto a sus resultados se llama mal. 3. Justicia e injusticia. En el proceso de la realización del propósito del bien, los elementos que dan lugar a una vida de bondad se llaman justicia. En el proceso de realizar el propósito del mal, Satanás, los elementos que causan una vida de maldad se llaman injusticia. Por ello, es natural que necesitemos vivir una vida de justicia con el fin de cumplir el propósito del bien. Por esta razón, la justicia siempre persigue el propósito del bien. Continúa la sección 5.